van caminando y de repente voltean al cielo porque les llama algo la atención, algo resplandeciente. Cuando voltean al cielo, se dan cuenta que hay algo brilloso y dicen, ¿el sol? No, no puede ser, esto no es el sol. Y ese objeto, y ven que es un objeto que empieza a bajar y están ellos sorprendidos. Hola, bienvenidos a este programa que gracias a su preferencia hemos estado avanzando. Muchas gracias por eso. Aquí donde la realidad, el misterio se hace más, más allá de la ficción. Vamos a comenzar hoy con un tema controversial que a su vez tiene sus raíces en unos dichos o en un libro también sobre la vida de este personaje tan controversial que es el Papa Juan XXIII. ¿Por qué? Porque según su historia y en su libro que hizo uno de sus asistentes, tuvo un encuentro cercano del tercer tipo. Y pues ahorita vamos a comenzar en este instante aquí con mi compañero que les va a empezar a narrar las fabulosas profecías y lo que vio este gran personaje. Comenzamos. Vamos a empezar hablar acerca de Juan 23. Juan 23, de origen italiano, fue elegido para ser el Papa Juan 23 y es este Papa pues, de aspecto bonachón. Se le conocía como el Papa Bueno porque tenía una apariencia amigable, una apariencia amable, y su nombre completo es Angelo Giuseppe Roncalli, pero él decía llamarse Juan. ¿Por qué Juan? No solamente porque su papá se llamaba Juan, sino también porque era en referencia a Juan el Bautista, aquella persona que bautizó a Jesucristo, y también Juan el Amado, que fue uno de los 12 apóstoles de cuando Jesucristo estuvo en la tierra. Entonces, en referencia a eso, él quería que le llamaran Juan, Juan 23. Y como mencioné, de origen italiano, la gente cuando lo veía de apariencia muy amable. Era una persona muy humilde. Y recordemos que en aquel tiempo, estamos hablando del año 1881, más o menos, en esas fechas, la Iglesia Católica era muy conservadora. Y cuando el Papa Juan XXIII es llamado, la Iglesia Católica entra en shock. ¿Por qué? No porque fue llamado, sino porque él fue el primer Papa en llamar o ordenar a un cardenal de África, de origen africano, ¿verdad? Y no solamente eso, también llamó a un cardenal de origen asiático. Entonces, en aquel tiempo la iglesia era muy conservadora y de repente son ordenados estos dos cardenales. La iglesia como que entra en shock y dice, espérame, ¿por qué un cardenal africano? ¿Por qué un cardenal asiático? Y tratan de asimilarlo todas las autoridades de la iglesia católica y sobre todo allá en el Vaticano. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? ¿Por qué eligió a estos cardenales? ¿Cuál era la situación ahí? Entonces, cuando son elegidos, él pues dice, pues quiero estos cardenales y así va a ser, porque él sintió que Dios le había dicho que necesitaba ordenar a estos dos cardenales. Pasa el tiempo y pues él se encuentra caminando con uno de sus asistentes, que se llama Loris Capovilla. Loris Capovilla fue seleccionado como su asistente personal y se encuentra caminando en los jardines de Castel Gandolfo.
Estos jardines se encuentran en el Vaticano. Son unos jardines extremadamente hermosos. ¿Qué es lo que sucede ahí? Esos jardines no solamente son jardines, también tienen unos edificios en los cuales los papas van a vacacionar. Y últimamente hay un papa que dejó de ser papa. No sé por qué razón, tal vez por motivos de enfermedad. Y es ahora donde está descansando, en esos hermosos jardines en Italia. Entonces, pues, como todos los papas, salen a caminar, salen a ver los jardines, están sus momentos de reflexión, pensamientos profundos. Y él sale a caminar con su asistente, la persona llamada Loris Capovilla, como mencioné anteriormente. Van caminando y de repente voltean al cielo porque les llama algo la atención, algo resplandeciente. Cuando voltean al cielo, se dan cuenta que hay algo brilloso y dicen, ¿el sol? No, no puede ser, esto no es el sol. Y ese objeto, y ven que es un objeto que empieza a bajar. Y están ellos sorprendidos. Y se dan cuenta que ese es un objeto luminoso de forma circular. El objeto baja y ellos no saben qué hacer. Y dicen, esto es algo divino. Y se hincan a rezar. Y se encuentran en los jardines de Castel Gandolfo el Papa Juan XXIII y su asistente hincados rezando. 1 minuto, 2 minutos, 3, 5 minutos, 10 minutos, y de repente voltean y ven que hay un ser de estatura alta, parecido a nosotros, solamente que con las orejas un poco largas, que se encuentra enfrente de ellos. El asistente sigue agachado porque dice esto es algo divino. Ese ser es muy luminoso. El Papa se levanta y se acerca al ser y empieza a tener una cierta conversación con ese ser. El asistente no se mueve y solamente voltea a verlo y están ahí platicando 5, 10, 15, 20 minutos. Después de 20 minutos, termina la conversación, el ser se regresa a su nave y se va. El papá regresa y habla con su asistente. Y el asistente pues tiene muchísimas preguntas. Más sin embargo, el papa lo único que le dice lo siguiente: no hay duda que los hijos de Dios se encuentran en todas partes. Más sin embargo, tenemos algunas dificultades en reconocerlos. Regresan a su habitación, se van a dormir. El asistente del Papa, Loris Capovilla, esa noche no pudo ni dormir, porque estuvo pensando, ¿qué es esto? ¿Qué era esto? Al otro día, vuelve a ver al Papa. El Papa no le hace ningún comentario, el asistente no le hace ningún comentario, y ahí se acaba todo. No vuelven a hablar nunca más acerca de este encuentro. Eh, pues cabe resaltar que el Papa Juan XXIII comenzó su pontificado años después de la posguerra. Eran tiempos muy turbulentos de reconstrucción en Europa, donde habían pasado pues las grandes desgracias de la Segunda Guerra Mundial. Y él estaba en ese periodo de darle a la gente algún tipo de mensaje, ¿no? También cabe mencionar de que él, desde que era cardenal, antes de que fuera nombrado, tenía ya ciertos nociones o ciertos pensamientos proféticos. Pero volvamos al avistamiento que tuvo del tercer tipo y sobre todo lo extraordinario de este enfrentamiento que tuvo cara a cara con algún ser de
de otra galaxia o dimensión, es que hay un testigo, que es su ayudante, que es su asistente. Por eso es lo extraordinario de este evento. Sí, así es. Su asistente, Loris Capovilla, lo expone, sale en las noticias, Ujú. ¿verdad? Toma un interés tremendo en la Iglesia Católica. Algo interesante es que la Iglesia Católica no lo niega ni lo afirma. Algo que no es real, salen a negarlo, a decir, esto no es cierto, esto no se dio. Y nunca han salido a negarlo. El asistente fue testigo por mucho tiempo. Se le entrevistó en sí hay una entrevista donde se le pregunta acerca de esto y él dice, sí, eso fue lo que vimos. Eso fue lo que vi y no hice más preguntas. Eso fue lo que me dijo el Papa y ahí se acabó todo. Pero ahora bien, según los relatos de este libro del asistente del Papa, no fue solamente ese avistamiento, o ese encuentro más bien, porque según tuvo algunos otros que no fueron documentados y pues tampoco la Iglesia Católica iba a desmentir a un papa, puesto que era una persona que tenía un rango, primero, y segunda, pues tenía toda la credibilidad en ese momento del mundo, ¿no? Así es. Recordemos que el Papa es la persona que tiene el rango más alto Así es, sí, en la Iglesia correcto. Católica, ¿verdad? Entonces, eh, imagínate durante aquel tiempo decir, tuve un encuentro con un ser de otro planeta. Estamos Para hablando, pensarlo, sí. El encuentro que él el tuvo fue en los años 50, ¿no? 50 sí, 50, 58, de hecho, por ahí. No, 61 me parece. sí, 61, tienes razón. Entonces estamos hablando de que este Papa no, no tenía una razón para mentir. Su asistente mucho menos. El asistente expone lo que sucedió. Yo no sé si la Iglesia Católica lo reprendió, le dijo no hables más del asunto. Algo de esta magnitud no pudo haber sido solamente un hecho que fuera censurado por la Iglesia Católica, porque si lo hubiera censurado, no salió una entrevista del asistente a decir lo que había sucedido. Y salió a decirlo. Entonces, aquí hay varias cosas que hacen pensar que este hecho sucedió realmente, ¿verdad? Y no fue imaginación, como tú lo mencionabas. No solamente fue que el Papa salió y vio y regresó y dijo, pasó esto. Había un testigo, había una persona ahí. Sí, podría llamarse, si no hubiera habido un testigo, pues podría llamarse histeria colectiva o histeria, que algún tipo de imaginación le dio en ese momento, inclusive achacarle el fenómeno a su imaginación por la edad. Pero hay un testigo que es mucho más joven, hubo un testigo, más bien dicho, y confirma esta situación que fue bastante importante para esta historia del pontificado de este personaje, que parece ser que empezó de 1958 a 1963. Se puede decir que después de este avistamiento, el Papa pasó a mejor vida. Aquí algo interesante es que no solamente fue el único que mencionó que vio este tipo de objetos. El Papa Pío XII, alrededor de octubre de 1950, él menciona que también vio unos objetos. Igual salió a los mismos jardines de Castel Gandolfo y vio varios objetos volando alrededor. Entonces, obviamente, esos objetos, por alguna razón, estaban alrededor del Vaticano.
Y él menciona, pero este Papa Pío menciona que había varios objetos, que no solamente fue uno, que había varios los que estaban volando alrededor. Y él los vio y se sobresaltó mucho, porque no sabía qué eran. O sea, imagínate que sale a caminar y de repente ve 3, 4 objetos volando alrededor. Y los ve y dice, ¿qué es esto? ¿Qué son? Ese es otro caso, que también no se ha hablado mucho, porque no es tan famoso como el del Papa Juan XXIII, pero también sucedió con, con el Papa Pío. Puede ser que tenga un poquito de menor relevancia por la diferencia que hay entre que hay un testigo y la documentación que se le dio al caso de Juan 23. Y aparte también porque hay muchos avistamientos, pero ya para que el Papa Juan XXIII pudiera tener un ser de otro planeta, otra civilización enfrente de él, el cual menciona el Papa era bastante alto, muy parecido a nosotros, y solamente menciona el rasgo de sus orejas, que eran puntiagudas, y tuvieron una comunicación con él. Algo que mencionó el Papa es que, o el asistente más bien, es que estaban gesticulando palabras, lo cual es interesante, porque cuando hablamos acerca de seres de otro planeta, o hemos hablado en su video anterior de los grises, por ejemplo, los grises al parecer se contactan telepáticamente uno con otro. En este relato, el Papa estaba gesticulando palabras. O sea que tenía una comunicación hablada, entendía lo que le decía o se daba a entender eh, lo que le estaba platicando con el mismo idioma. Entonces, al tener este conocimiento de que ellos estaban entablando una conversación netamente hablada, como ya te decía, quiere decir que se entendía, hablaban el idioma eh, italiano o hablaban no español, no creo, pero porque era italiano, pero eso sería interesante investigarlo, si es que alcanzó a escuchar su asistente en qué idioma hablaba. Sí, mira, los papas usualmente, si no es que siempre, son políglotas y te hablan 5, 8 idiomas, Sí, sí. tranquilamente. Son personas muy estudiadas. Uh-huh. ¿En qué idioma hablaban? No sé si hablaban italiano, en español. La cuestión es que tuvieron una forma de comunicarse. El asistente estaba separado de ellos. No pudo haber escuchado. Mas, sin embargo, esto es mi propio pensamiento. Como tú dices, estaban hablando, yo creo, en el idioma del Papa, que era italiano. Uh-huh. Sí, posiblemente. Y al estar gesticulando palabras, quiere decir que era una conversación como la que tú y yo Uh-huh. tenemos. Sí, sí. Y este ente de otro planeta, este extraterrestre, pues podía entender lo que el Papa le estaba diciendo, ¿verdad? No sé qué tipo de tecnología tendrán, porque yo dudo que hablen italiano. No sé qué tipo de idioma hablen, desconozco, y no creo que alguien sepa. Mas, sin embargo, estaban hablando una conversación como la que tú y yo tenemos, lo cual es muy Verbal. interesante. Sí, una conversación verbal y no telepáticamente como ha pasado en otras partes. Hay Uh-huh. otro tipo de avistamientos, hay otro tipo de encuentros entre gente de la Tierra y seres de otro planeta, y en muchos casos es telepáticamente. O sea, lo cual tiene sentido comunicarse telepáticamente. Es decir, que si nosotros pudiéramos hablar telepáticamente, ¿verdad? Nos pudiéramos comunicar telepáticamente uno al otro, avanzaríamos mucho, pero bastante. Y después podemos hacer un capítulo acerca de la telepatía, que sería muy interesante llevarlo a cabo. Entonces, eso es lo importante del asunto, de que en este caso había una conversación de como tipo de humano extraterrestre, pero conversación, a final de cuentas. Conversación verbal. Así Sí. es, que hace el caso bastante relevante. Eh, el pontificado, o más bien la vida antes del pontificado del Papa Juan 23,
aparte de que fue controversial se le, se le da a hacer revolución o cambios en su iglesia. Él, desde que era cardenal, le tocó vivir parte de la Segunda Guerra Mundial. Y se dio a la tarea, por alguna razón, de tener esa virtud de tener profecía, de hablar cosas que él veía del futuro. En una de las profecías, porque son varias, habla de que dice la profecía, aquí la tengo anotada, dice tal cual, dice Danzig, herida de Europa, flagelo del mundo, mueren millones en silencio y apenas si se hablará de ello. Avanza el hijo de la bestia, parido un año en secreto. Esto, la tierra o la ciudad que habla, Danzig, era la capital de Polonia, donde pues se dio el origen del primer golpe que dio, en este caso lo interpretamos como la bestia. Yo no soy para interpretar lo que decía, pero fue Adolfo Hitler y fue el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. O sea que ahí empezó la Segunda Guerra Mundial, en Danzig, que es, Eh, eh, que es el primer lugar que trató de conquistar no, Hitler. no lo trató, lo Bueno, lo conquistó, lo conquistó, invadió de hecho. lo invadió. Uh-huh. Me suena invadir, me suena en estos tiempos. Cualquier parecido con la realidad y con la actualidad es coincidencia. Otra de las profecías, en ese tiempo pues estaba una Europa vuelta en la locura, ¿verdad? En la locura de la guerra. Bueno, otra de ellas dice, el nuevo zar ha cometido traición creyéndose derrotado, ha matado a los suyos, por culpa de su cobardía caerán millones de hombres, pero su cuerpo reverenciado será retirado del sagrario. Y pues obviamente esta profecía se interpreta como la caída de este personaje tan nefasto que fue Adolfo Hitler. Fue retirado del sagrario, pues quiere decir que fue retirado de la vida, o interpretamos o creemos, leemos entre líneas, que cayó su reinado del mal. Sí, fíjate, ¿tú sabes cuántas personas murieron en la Segunda Guerra Mundial? No, millones, sí. 55 millones Uh-huh. de personas murieron a causa de esa guerra mundial. Y es la segunda. Esperemos no tener una tercera, porque morirían mucho más, mucho más. Y pues después en la posguerra, que ya fue donde él ya tuvo su papado, un poquito después de la posguerra, que estaba Europa en reconstrucción y también pues toda la gente sufriendo de ese tipo de hambrunas y de que no tener nada, también tuvo a decir, Europa está dividida, un pequeño muro, una gran vergüenza, el pequeño zar muere asesinado en la oscuridad de su cubil. Buscad en las aguas del Neva, quien perdió la guerra la gana hoy. ¿Sí? Obviamente es muy claro, esto habla del muro de Berlín. Sí, está hablando de la división que tuvo Alemania después de la posguerra, donde se dividieron y pues toda la vida pasada de Alemania o de la Alemania nazi fue desaparecida y se la repartieron alegremente. Sí, un muro que duró mucho tiempo. Hasta 1989 duró el muro de Berlín en la caída. ¿Sí? Hasta que fue completamente tirado y se volvió a reunificar la Alemania. Sí, los cambios políticos del comunismo con el capitalismo llegaron a ciertos arreglos y dejaron por fin libre a Alemania de ese yugo y en consecuencia las otras países
que tenían el yugo comunista. Eso es después de la posguerra. Y seguimos con estas profecías y dice así, que es muy corta, dice, quien perdió la guerra la gana hoy. ¿Qué interpretamos con esto? Que uno de los países del eje, que era Japón, la perdió y la perdió bastante, bastante mal. ¿Y por qué supuestamente se interpreta que la gana hoy? Por los avances y la tecnología y la alianza que tiene con los Estados Unidos. Así es. Fíjate, cuando cae la bomba atómica, Uh-huh. tal vez a eso se refiere, A eso se refiere la destrucción de la Japón y su destrucción de Japón. levantamiento. La destrucción de Japón, 180,000 personas murieron Sí, con la sí. bomba atómica en un instante. Entonces, obviamente, tuvo que rehacerse otra vez y como tú lo mencionaste, el avance tecnológico es impresionante. Los japoneses te hacen algo que alguien más inventó, lo hacen igual y lo mejoran. Pues aquí está el complemento de esta profecía, que a la cual dice así: la gran arma estallará en Oriente, produciendo llagas eternas. La infame cicatriz no se borrará jamás de la carne del mundo. Mas antes de sus palabras de ciencia verdadera, el secreto del arma que destruye las armas, vendrá entonces un tiempo de paz y el nombre de Alberto se escribirá en la lápida. Entonces, después de este terrible suceso, vinieron esos tiempos de paz, ¿sí? Con la destrucción de de Hiroshima y Nagasaki, donde les produjo llamas y llagas que hasta la fecha eh, siguen latentes, ¿no? Ese evento hizo que se rindieran inmediatamente. Pues es que, mira, anteriormente no había habido algún tipo de arma de ese tipo. O sea, no Uh-huh. existía, No existía. no se había probado. Entonces, cuando se prueba esa arma y destruye de manera, no sé ni cómo llamarle, trágica, de una forma que deja secuelas hasta personas muchos años después. Al ver la destrucción que causó esa arma, cualquier nación se hubiera rendido. Cualquiera, porque causó daños irreversibles. Destruyó en segundos extensos kilómetros de tierra y de gente. Y si tú te das cuenta en este último renglón, dice que vendrán un tiempo de paz y el nombre de Alberto se escribirá en la lápida. ¿Qué interpretamos? ¿Qué pretendemos interpretar? Pues el nombre de Albert Einstein. ¿Será? ¿Será esa la interpretación que se le da? Que está escrito en la lápida como responsable. Ay, pues habría que ver porque es interesante ese nombre. ¿No? Sí, pero se mencionó. Y bueno, y siguiendo con estas profecías, este tipo de dichos y de profecías que él tiene, pues lo podemos poner en la mesa como que él o tenía una visión, o era un visionario, o ya recibía visitas desde antes de esa visita en el jardín de Gasten Gandolfo, y pues ya tenía un conocimiento de este tipo, ¿no? Y aquí viene la otra, dice, los rollos serán hallados en las Azores y hablarán de antiguas civilizaciones que enseñarán a los hombres cosas antiguas que ellos ignoran. La muerte se alejará y el dolor será escaso. Por medio de los rollos, las cosas de la tierra hablarán a los hombres acerca de las cosas del cielo, los signos cada vez más numerosos. Habla de
que esto todavía no sucede, de ciertos rollos o cierta información o cierta documentación sobre de la aparición o la desaparición de la Atlántida, según se interpreta, donde viene bastante, eh, está desaparecida y viene bastante información sobre de avances tecnológicos, donde se supone que esta civilización era mucho más avanzada que el resto de la humanidad. Imagínate encontrar unos rollos que tuvieran las investigaciones de la Atlántida y si es real que estaban avanzados tecnológicamente, imagínate lo que esos rollos podrían contener. Toda la información que podrían tener. Cualquier nación pagaría lo que fuera por esos rollos. Sí, y aquí viene viene siendo como la cuarta, creo que sí es la cuarta. Bien, y dice así, los signos cada vez más numerosos, las luces del cielo, muy interesante lo que dice, serán rojas, azules y verdes, veloces, alguien viene de lejos, quiere conocer a los hombres de la tierra, ya ha habido encuentros, pero quien vio realmente ha guardado silencio. Esta profecía es muy relevante. eh, lo que te decía, ¿será que ya se había contactado desde los antes? Me gustaría desglosar esa profecía parte por parte, Uh -huh. ¿verdad? Porque contiene muchas cosas en un solo párrafo. Al principio que menciona. Bueno, dice que los signos más numerosos, las luces del cielo serán rojas, azules y verdes. Ok, hemos visto videos de avistamientos, ¿verdad? ¿Sí? En muchos de esos objetos, esos son los colores que usualmente vemos. Rojo, verde, azul. Son luces que vemos en los objetos. Y es interesante que el Papa estaba mencionando que esas luces iban a venir. No se refería a unas estrellas, no se refería a el sol, porque más adelante lo explica o lo menciona. Sí, esta profecía es muy interesante, puesto que habla de esos avistamientos que él, eh, ya con esto confirmamos que tuvo antes de esta más famosa que tuvo en los jardines del castillo de Castel Gandolfo. Y sigue con sus profecías, dice esta otra, desde el sur contra Lutero, la que fue colonia esclava impone su autoridad a la nación bajo los grandes lagos. A ver, quiero que regresar a la otra profecía, porque dice que Ok, las luces van a ser veloces. entonces, exacto, sí. Ok, estos avisamientos que vemos con estas naves son extremadamente veloces. En videos anteriores hablamos acerca de el Omni de África, que los pilotos lo ven y que en 4 segundos atraviesa todo el espacio del cielo, todo el cielo, en 4 segundos. Entonces esas naves son extremadamente veloces. ¿Y qué dice la otra parte? Que estos seres vendrán porque quieren conocer al hombre. Y eso lo hemos estado viendo, están ya interactuando, están viniendo, las estamos viendo en videos. No, obviamente van, están estáticas y se van otra vez. Entonces, fíjate que en 1954 hubo un avistamiento cuando estaba como presidente Eisenhower en Estados Unidos. Y por el Capitolio hubo un avistamiento en el cual se vieron muchas luces. Al verse todas esas luces, casualmente, cuando las luces se aparecen, el presidente Eisenhower se desaparece por 12 horas y después regresa. La gente empieza a especular porque dice casualmente vinieron estas luces, él se desaparece inmediatamente y después vuelve a aparecer. Nadie sabe dónde fue. Se especula que el presidente de Estados Unidos, Eisenhower, en aquel tiempo, tuvo contacto con algunos seres que descendieron de esas naves. No está comprobado porque obviamente no hay un video o algo que lo diga y si lo hubiera no lo van a sacar los Estados Unidos. Pero es interesante que
en 1954 hubo este avistamiento y que fue en el Capitolio de Estados Unidos. ¿Habrá otro más adelante? No lo sabemos. Pues sí, y otra de las ya últimas, puesto que este papa murió en el 63, dice la penúltima, me parece que es. Desde el sur contra Lutero, la que fue colonia esclava impone su autoridad a la nación bajo los grandes lagos. Persiste el miedo, pero en la concordia todos los hombres de encima y debajo de Lutero buscarán a alguien y será de paz el día que una mujer jurará sobre la Biblia renovada. ¿Qué interpretación le podríamos dar a esto? Según los que han interpretado esta profecía, es que pues los pueblos latinoamericanos se van a pues asociar o se van a juntar para salir adelante contra la economía que domina, que es la de los Estados Unidos. Y que la paz la va a traer una mujer, lo que se interpreta aquí, que llegará a la presidencia, que jure con la Biblia. Eso todavía no ha sucedido A la y no presidencia, sabemos si sucederá. a la presidencia de donde, Estados Sí, Unidos, sí, sí. posiblemente. Sí, Digo, eso. porque para que una mujer tenga ese poder, tiene que ser de Estados Unidos, por el tipo de economía que hay en Estados Unidos. Difícilmente podría ser alguien de nuestros países, pero pienso que es más alguien de Estados Unidos, que podría traer esa paz o podría unificar el continente americano, o por lo menos la economía, porque hay mucha desventaja entre la economía de Estados Unidos y Canadá y las economías de México hacia el Pues se sur. entiende que es de los Estados Unidos porque, bueno, dice que una mujer jurará sobre la Biblia renovada. Y no sé si todos los países o nada más los Estados Unidos, cuando hacen su juramento de la presidencia, juran sobre una Biblia. No sé si en Latinoamérica o los demás consecuentes hagan el mismo ritual. Bueno, pues yo creo que eso sería una pregunta para las personas que nos están viendo. Comenta si en tu país, cuando hay un presidente nuevo, si jura sobre la Biblia, porque sería bueno saber. Estas predicciones son las que tienen a futuro, pero aquí viene la última antes de que falleciera, antes de que se muriera este pontífice. Dice así, antes de la última luz, los pastores reconocerán el signo, todos hablarán la misma lengua, abrir vuestro corazón al lirio. La voz será potente, la anunciarán las trompetas, será un juicio benévolo. 20 siglos más de la edad del Salvador. Eh, Esto también se ha interpretado como que viene el Salvador y 20 siglos eh, haciendo las cuentas da en el año 2033. Que esto así se ha interpretado, no lo sabemos, es el futuro y bueno, son cosas que no han sucedido porque todavía faltan algunos años. Bueno, es interesante porque ahora se torna más el lado bíblico, de decir, Claro, se está hablando acerca de la segunda venida, cuando regresa Jesucristo, ¿no? Y dice aquí, de acuerdo a esta profecía, dice que va a regresar en el 2033. Obviamente, pues es algo que alguien ha interpretado, de que va a regresar en esa fecha, porque hasta donde yo sé, no se sabe cuándo va a regresar. Más sin embargo, la profecía dice que va a haber paz, sí, sí, sí. Será de que paz, un tiempo de paz. será un solo evangelio y el juicio final y habla de que será de paz el cambio. Bueno, pues entonces vemos que hay un regreso que va a traer
paz, sea hablar una sola lengua, tal vez puede interpretar como un solo evangelio, va a haber solamente un solo evangelio y va a haber tiempos de paz. Ahora, estas profecías algunas se han cumplido, como las que mencionaste, la guerra mundial, la caída del muro de Berlín, la bomba atómica, y hay otras que, como las luces, que es interesante, que esas luces vienen y que tienen interés en conocer al hombre. Habría que ver cuándo eso suceda, ¿verdad? Porque últimamente se han visto muchos avistamientos, se han visto muchísimos. Yo creo que en el año en curso se han visto más avistamientos que en años anteriores. O sea, se ha subido. Obviamente tenemos ahora la tecnología de un celular, de que sales y grabas algún tipo de objeto que esté en el cielo, que no reconozcas, lo puedes grabar, pero también estaba hace 3 años. Y este año ha habido muchos, el año pasado ha habido bastantes. Y ha habido bastantes no solamente en Estados Unidos o en Canadá, en todo el mundo. Es decir, estos objetos, estas naves, están en todos los países. Pues se ha visto que han estado en Argentina, como han estado en Rusia, como han estado en Israel, como han estado en Ucrania, como han estado en México, en Brasil, en Canadá, España, en África, en el país que tú nombres. Pues cabe mencionar que estas profecías depende mucho de la interpretación para que la gente que nos hace favor de vernos así las interprete. No son exactamente literal como se dicen o así va a suceder, no, simplemente son interpretaciones. Y pues lo único que resta es hablar sobre de este personaje que ha sido controversial también por su evolución que tuvo en su iglesia. Y pues yo creo que nuestros amigos que nos ven, que nos hacen favor de ver, tendrán la mejor eh, interpretación de esta historia. Sí, claro. Cada quien, como tú lo mencionaste, cada quien tiene su interpretación. Esto es lo que nosotros traemos, lo cual es muy interesante estas profecías. Y esperemos que eh, la gente que nos está escuchando pueda ponernos qué piensan de las profecías, qué piensan, se han cumplido, o cómo piensan que se van a cumplir las siguientes. Y sobre todo de los avistamientos, ¿no? Si ellos creen eh, a- a- que tuvieron este avistamiento en esos jardines, con el testigo y toda la documentación que haya. ¿Qué es lo que piensan nuestros amigos que nos ven? Sí, claro, porque esos jardines por alguna razón son objeto de visita de estas naves. Y pues bueno, si no tienes algo más que agregar, yo creo que vamos a dar por terminada esta plática. Muchas gracias porque nos ven. Eh, recuerde y piense que existe la posibilidad de tener estos avistamientos. ¿Será histeria colectiva? Ustedes tienen la mejor opinión y muchas gracias por vernos y acuérdense darle like o dislike, también nos ayuda. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos para el siguiente. Hasta la vista, mis amigos.